Muchas veces se hacen estudios para poder determinar cuáles fueron las causas de muerte de una persona. ¿No es así, doctor Juan? Definitivamente. Buenos días. Buenos Juanito, días. buenos días. ¿Cómo estás? Buenos pues días. Aquí platicando de este procedimiento que se lleva a cabo en algunos casos cuando fallece una persona, en las que se tiene que determinar cuál fue la causa de la muerte. Es por ello que se realiza a cabo la autopsia, para Exacto. determinar de qué murió. Sí, de qué fue la causa de la muerte, Ya. que a través de la identificación de lesiones en ciertos órganos se hace un procedimiento quirúrgico, obviamente post-mortem, y en donde se revisan los órganos y qué tipo de afectaciones pueden tener en el momento de la revisión. ¿Cómo se realiza esto? Es un procedimiento que se debe realizar en un área especial, en donde se tienen las condiciones adecuadas para realizarla dentro de un periodo perentorio que no debe ser mayor a 72 horas. Después Eso de es que algo muere la del- persona, si pasan más de ese número de horas, ya no es adecuado realizar Lo que una pasa es que autopsia. los cambios post-mortem se pueden identificar más fácilmente dentro de esas 72 horas posteriores a la muerte. Ya después es difícil determinar qué fue la causa del fallecimiento finalmente, ¿verdad? Claro. O las lesiones celulares que llevaron finalmente a que muriera la persona. Hay veces que es evidente la causa de la muerte, sobre todo en personas que sufren ataques con cuchillos o impactos de bala, etc. Por lesiones. Exactamente, las lesiones. Pero muchas veces no se sabe la causa y cuando hay alguna sospecha o la persona falleció en la calle, por ejemplo, no está identificado el cuerpo o se tiene alguna sospecha de que puede haber alguna intención de provocar la muerte, Ya. entonces se tiene que solicitar la autopsia para poderla llevar a cabo. Muy Ok. bien. Sí, exactamente. Y también se realiza con fines de investigación, no necesariamente para determinar cuál fue la causa de la muerte, sino para investigar las bacterias que deja una enfermedad o... Bueno, en realidad el procedimiento, una vez que se solicita, porque debe ser a solicitud, hay veces que es por vía legal, Ya. que se ¿Cuándo tiene es que por hacer vía legal? pues cuando no se conoce el origen Ya. de la persona, que muere en la calle, por ejemplo, Lo que o a mencionaba causa hace de un ratito. hecho violento, ¿verdad? Ya. Esas son las causas principales. Muy bien. También cuando muere en casa solo, debe investigar si existen algunos factores que condicionaron la muerte que no sean relacionados con la enfermedad, sobre todo en personas que se conocían sanas, ¿verdad? Entonces, cuando hay sospecha, y puede ser por solicitud, por ejemplo, de los familiares, ¿sí? Decir, bueno, ¿por qué falleció? Si estaba aparentemente sano y hay sospecha de que pudo haber sido una muerte provocada, entonces se debe determinar. Muchas veces podemos ver que cuando hay conflictos de interés es cuando sobre todo empiezan a buscar y a indagar si Exactamente. pudiera haber algún tipo de envenenamiento, si pudiera haber algún tipo de enfermedad distinta, o si... Sí, o el si uso fue de una- algunas sustancias Claro. para causar la muerte, o cuando pudo haber sido por asfixia, por estrangulamiento, etcétera. Ese tipo de cosas que se pueden determinar. Cuando el médico llega al lugar en donde falleció y que se debe expedir un certificado médico, se deben ver los antecedentes previos de salud de esta persona, del que falleció. Y una vez que se hace la primera revisión, determinar si pudo haber sido una muerte por causa natural o pudo haber sido una muerte provocada, ¿no? Muy Ante bien. esa sospecha, el médico tiene la obligación de solicitar que se practique el procedimiento de autopsia. O sea, eso se hace en los servicios médicos forenses generalmente, en donde se tienen las condiciones para llevar a cabo este tipo de procedimientos, todo el instrumental que se requiere, porque es un procedimiento cruento. ¿Cómo cuánto dura una autopsia? Pues ahora debe de estar durando cerca de 2 horas más o menos. ¿sí? 2 Ok. horas. 2 horas. Y comienza, abren la piel siempre del mismo lugar. y Sí, sí, revisan se abre, órgano sí, por se abre órgano. órgano por órgano, desde tórax hasta abdomen, sí. Y también se hace una craneotomía, o sea, se hace para revisar cerebro en muchos de los casos. ¿sí? Hay veces que, como les comento, las lesiones son tan evidentes que permiten determinar cuál fue la causa del fallecimiento, así de primera instancia. rápido. Sí, pero muchas veces hay que hacer una revisión, incluso se toman muestras de tejido cerebral, por ejemplo, y se hacen cortes para determinar si hubo alguna lesión a nivel cerebral e incluso por alguna sustancia extraña que se... Entonces, es un procedimiento que los resultados, eso sí, son los que pueden tardar hasta 2 o 3 semanas, de acuerdo al tipo de estudios post-mortem que se lleven a cabo, ¿no? Son estudios científicos que se deben de realizar, se toma muestra de tejido vivo,
O sea, obviamente, en el momento de que falleció, pero del Sí. tejido, por ejemplo, sangre, de algunas regiones, células, biopsias, les llamamos biopsias por mortem, y se llevan a microscopio y se revisan cuáles son las causas de la lesión celular que la ocasionó. Ya. Es un procedimiento muy especializado. Existe una especialidad en medicina Eso, ¿cuál que es, está doctor? dedicada, es medicina forense, se llama. Muy bien. Sí, son médicos que se especializan en realizar las autopsias y en revisar los órganos post-mortem. Claro. Y para identificar, muchas veces la autopsia se lleva a cabo también, se identifica cuánto tiempo tiene que falleció el individuo o la individuo para determinar si fue, o sea, se determina en base a la temperatura, el color de la piel, hasta el olor, ¿verdad? Muchas cosas se determinan. Que no se empieza a descomponer de más sí, el cuerpo. exactamente. Hay veces que se identifica el cuerpo hasta 3, 4 semanas después que falleció, ¿no? Sobre todo esas personas que mueren solas. Por O sea, supuesto. es todo un procedimiento científico que, bueno, tiene mucha validez, sobre todo desde el punto de vista de medicina legal. Pues muchas gracias, doctor, por Gracias. explicarnos este procedimiento al cual, por supuesto, todos tememos. Y, doctor, hoy a las 8:30 tenemos nuestro programa El Médico en tu casa. Es un programa en el que cuadrillas médicas atienden emergencias, que es básico, ¿no es así? Es muy, muy importante, ha tenido un impacto muy bueno. Así porque también se da seguimiento a casos crónicos, ¿no? Por Entonces, supuesto. es importante. Pues ya lo sabe, usted no se lo pierda hoy, 8:30 El Médico en tu casa, solo por Capital 21 y nosotros...